El próximo versículo puntualiza la enemistad que había entre judíos y samaritanos. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Es importante puntualizar que el Evangelio de Juan es rico en signos y en símbolos. Y para entender ese versículo y gran parte del Evangelio hay que remontarse justamente a las conquistas e invasiones que tuvo el pueblo de Israel. Hubo una enemistad entre samaritanos y judíos que hizo que el pueblo se dividiera y se construyeran dos templos. Bueno, se construyó un segundo templo, que fue el templo de Garizim en el norte. El templo de Jerusalén ya estaba establecido. Se construyó un segundo templo que fue en Garizim. Allí los samaritanos rendían el culto, pero un culto que no gozaba de esa pureza. Justamente por este problema fue que surgió la enemistad, o parte de la enemistad entre judíos y samaritanos, porque se comenzaron a acercar al paganismo, a otros dioses. Y es por ello que además también hubo un problema político y económico, era que todo el comercio se estaba centrando en Jerusalén, y eso implicaba también que todos los beneficios se quedaran allá. Y es por eso que los samaritanos, por celo, se hacen una enemistad con los judíos. Eso también se puede entender. La liturgia de hoy en la iglesia propone dos evangelios. Este que acabamos de leer, que es la forma corta, y uno más extenso que hace referencia a que la mujer samaritana le dice a Jesús que ha tenido 5 maridos, y Jesús le dice la verdad, y el que tiene ahora no es el tuyo. No nos podemos quedar en lo banal. Estos 5 maridos simbolizan a los dioses paganos que el pueblo de Samaria con lo que se ha relacionado. 5 pueblos, las invasiones propias, lo invadieron los persas, lo invadieron los asirios, y cada uno de estos pueblos traía a sus dioses. Y cuando dice, y el que tiene ahora tampoco es tu marido, hace referencia al pueblo romano, que es el que está invadiendo tanto a Samaria como a Jerusalén. Es por eso que no nos podemos quedar en lo banal cuando leemos a Juan, sino que tenemos que ir hacia algo más profundo. La visión de Juan es profunda, por eso que también cuando él escribe el Apocalipsis junto con el Evangelio, se simboliza como el águila, por la profundidad que implica su Evangelio. Y como tú, siendo judío, me pide aguas a mí, que soy samaritana. También, ¿qué reflexión más bonita podemos hacer nosotros a nuestra propia vida? O sea, ¿quién soy yo, Señor, para que tú me pidas, para que tú me pidas agua? ¿Quién soy yo para que tú pidas algo de lo mío? Nos cuenta la historia de aquel mendigo que su profesión natural, pedir limosna, pero aquel día le dijeron que venía para aquella ciudad el rey, iba a pasar el rey por aquella ciudad, y por eso el mendigo se puso muy contento, muy alegre, porque en aquel momento preciso él iba a hacer su mejor limosna, y por eso se preparó con mucha alegría. Y cuando el rey comenzó a entrar, el mendigo extendió inmediatamente su mano cuando iba pasando la carroza del rey, y entonces el rey, en vez de darle una limosna, mandó a detener la carroza, se desmontó de la carroza, y entonces el rey le pidió al mendigo: dame algo de lo que tú tienes. El mendigo se sintió muy decepcionado, pero como era el rey, buscó entre las monedas que tenía y le dio al mendigo. El mendigo le dio al rey la monedita más pequeña. Dice que el mendigo fue a su casa y, muy airado, comenzó a comentar con su esposa: ¿qué clase de rey es este? En vez de darme, me pidió. Pero cuando el mendigo vació en la mesa las moneditas que tenía, aquella moneda que le había dado él al rey se había convertido en una moneda de oro puro. Y el mendigo reflexionó para sus adentros: qué pena, si le hubiese dado la moneda grande, hoy tuviera una moneda grande de oro. ¿Qué más? Si le hubiese dado todas mis monedas, hubiese tenido todas las monedas mías de oro. A veces Dios nos pide, pero cuando Dios nos pide, simplemente es para engrandecer lo que tenemos. Hermanos y hermanas que nos escuchan, que nos ven en este momento, Dios te invita también, cuando el Señor te pide, dale de tu tiempo, dale de tu vida,
Dale de lo que tú tienes, porque el Señor no se queda con lo de nadie. El Señor multiplica las cosas que tú le das. Dice que te dará 100 veces por cada cosa que tú entregues de ti y de tu vida. San Agustín, haciendo referencia a ese dame de beber del que habla la mujer samaritana, dice en su reflexión: el Señor tiene sed de nuestra sed. El Señor tiene sed de que nosotros necesitemos de Él, que nosotros le busquemos, que nosotros nos acerquemos a Él, que nosotros nos sintamos necesitados de Él. El Señor tiene sed de nuestra sed. Y es el versículo en que Jesús le pide a la samaritana que me dé de beber, y ella misma le dice: ¿por qué tú, siendo judío, como ya dijimos, me pide agua a mí, que soy samaritana? Y Jesús le dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide agua de beber, le pedirás tú y Él te dará agua viva. La mujer le dice: Señor, si tú no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados? Padre, ¿a qué agua, según usted, en qué agua estaba pensando la mujer? Se quedó en el contexto de que estamos en un pozo, el que me pide agua, ella no lo conoce, tiene sed, yo vengo aquí por sed. Toda la historia de Jerusalén en torno a este pozo. Ya te dijo que como pueblo nómada se acercaban a este pozo para saciar su sed. Entonces viene un personaje nuevo para este pueblo y le ofrece una nueva agua. ¿Qué usted cree que causó en esa mujer este ofrecimiento de Jesús? El agua viva que le ofrece el Señor es diferente al agua que ella ha estado cada día buscando. Fíjense que va al mediodía, no quiere encontrarse con nadie, su historia no es tan buena, no quiere encontrarse con las chismosas que van diariamente también a buscar agua del pozo. Ella quiere estar sola, pero ese continuo ir y venir en busca de agua es como también el continuo ir y venir de nuestros problemas, de nuestras situaciones, de nuestro afán diario, del peso de cada día. El agua que el Señor le ofrece es el agua del don de Dios, el agua del Espíritu Santo, el agua que va a llenar espiritualmente su vida, su corazón, el agua que le va a dar un sentido para siempre, una felicidad plena, una felicidad verdadera. Jesús le está ofreciendo el premio más grande a esta mujer en este momento. El mismo Jesús puntualiza en los versículos siguientes que el que bebe de esta agua vuelve a tener sed. Es la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Israel que está en esa constante búsqueda. Y Jesús por lo contrario dice: el agua que yo te daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. Yo sé que la liturgia de la iglesia no deja cabo suelto. Y esta referencia que es aquí, que el agua que yo le daré es un surtidor para la vida eterna, nos hace referencia al bautismo, referencia explícita al bautismo. Porque, Padre César, la iglesia quiere puntualizar, y de hecho hoy usted tuvo a bien hacer uno de los pasos a los jóvenes que se quieren convertir en cristianos, los jóvenes catecúmenos, y lo introdujo en la asamblea, haciendo referencia también al agua que será derramada en ellos. ¿Por qué la iglesia quiere puntualizar en este Evangelio de la Samaritana el elemento agua? Y que yo quisiera ver, primero el elemento del agua es el bautismo, claro, es la renovación, pero también es el Espíritu Santo. Nosotros hablamos de la renovación en el Espíritu Santo, del bautismo en el Espíritu Santo. Ya no me adorarán en ningún lugar, sino me adorarán en, ¿cómo dice? Espíritu Santo y en verdad. Ahí está esa alusión. Quiero puntualizar algo que para mí me toca personalmente en mi historia, cuando dice que esto se convertirá en un surtidor de agua. Cuando empezaba en mi adolescencia, en la adolescencia es el momento donde uno busca
horizonte, donde uno busca identificarse con algo, donde uno busca respuestas, que vocacionalmente esto ayuda mucho. Entonces, en este momento yo recuerdo que el mundo ofrecía muchas cosas, muchas aguas enlodadas, agua sucia, porque el mundo ofrecía, de mi tiempo, ofrecía discoteca, ofrecía música alta, ofrecía droga, ofrecía en mi adolescencia. Disculpe que le interrumpa, ¿usted habla del mundo de su tiempo o del mundo de ahora? Porque como que no ha visto ningún cambio. No ha visto ningún cambio. Pero en este tiempo, personalmente, eran muchas las voces que se escuchaban. Y yo recuerdo aquella invitación que decía: hay redes, hay peces, necesitamos pescadores, necesitamos pescadores. Y fue en aquel momento donde yo le dije: Señor, ¿quién soy yo? O sea, para seguirte, ¿quién soy yo para servirte? No tengo nada que darte, Señor. Pero aquí está mi vida. Yo recuerdo que di los primeros pasos en la iglesia y recuerdo, lo tengo muy presente, aquella primera vez que me pusieron a leer la palabra. Y en aquel ambón yo me puse por primera vez delante de un público, las piernas se me entrechocaban, la garganta se me atragantaba. Llegó un momento que se me salieron las lágrimas. En ese momento no pudo salir ni una palabra de mi boca y tuvieron que quitarme del ambón y otros sustituirme para leer la palabra. El Señor, aquel tiempo, mi boca se cerró a poder proclamar la palabra. Sin embargo, cuando yo sentí esa primera presencia del Señor en mi vida, ese manantial de agua viva, ese Espíritu Santo en mi corazón, cuando el Señor me llama de la nada, que el Señor va haciendo de ese nada, lo va convirtiendo en oro, en aquel tiempo me quedé mudo. Después ya no he podido dejar de hablar, porque el Espíritu Santo ha llenado profundamente de esa agua viva, de ese don de Dios, de ese Espíritu Santo, mi vida. Y hoy el Señor te mira a ti, no importa quién sea, de dónde venga, no importa lo poco que pueda dar al Señor, si realmente pone tu vida, te acerca a Él, si abre tu corazón, el Señor te puede también llenar de esa agua. El Señor puede convertir esa monedita del mendigo en oro. El Señor puede convertir eso que tú eres en algo precioso para el mundo y para Dios. El Señor puede hacer de ese instrumento que tú eres en una esquina empolvada, el Señor puede tocar una melodía agradable para el mundo. El texto siguiente nos va narrando la experiencia del encuentro. Ya la mujer se da cuenta que no tiene a cualquier hombre enfrente, sino que tiene a un gran Mesías. Ella dice que el pueblo está esperando el Mesías, que cuando Él venga le va a explicar todo, y Jesús le dice: soy yo, el que habla contigo. Esto simbolizó y significó para esta mujer una gran experiencia de vida. Cuando un hombre, cuando una mujer acepta el Espíritu Santo en su vida, acepta a Jesucristo, su vida no puede ser igual. Me gustaría que usted narrara más o menos, o me explicara qué fue de la vida de esta mujer después que tuvo la experiencia de vida con Jesús, el Mesías. Yo estoy pensando también en además de la pregunta que me hace, pensando en las cosas de Dios. Las cosas de Dios. Fíjense cómo el Señor llama para esto a esta mujer. Es la mujer quien va a comunicar a su compañero, aquella mujer que había tenido 5 maridos, aquella mujer que no era quizá lo mejor visto en aquel pueblo. Ella es la que va a comunicar a Dios. Ella es la que va a comunicar a Jesús. Ella es la que ha recibido ese don para ir a llevar, a testimoniar lo que ha visto. Y digo las cosas de Dios porque eso mismo pasa con Zaqueo. Ante tanta gente buena, el Señor le dice, ante tanta gente santa que caminaba